Creo que ya estamos la mayoría, porque aquí aparece que son 10 asistentes, pero si consideramos que con los Heredia son 3, con María Luisa son 3, con Maricruz son 2, con la hermana Luz son 3. Entonces creo que ya estamos casi todos los que nos conectamos por videollamada, solo faltarían los hermanos que lo ven a través de Facebook. Entonces, les doy la bienvenida, me da gusto verles. La semana pasada no pude estar con ustedes, pero pude escuchar y ver la clase completa. Entonces, fue de bendición igual para mí, gracias a la hermana Reina, gracias a Marcos porque me apoyaron y pude ver a algunos de ustedes, los que encendían su cámara, pues los pude ver igual en el video o escuchar sus voces. Pues vamos a empezar la clase del día de hoy con una oración. Señor, gracias por esta mañana, porque tú nos das un día más el sol, el clima. Señor, gracias porque podemos despertar con bien, porque nos tienes sanos, porque nos tienes con nuestras familias a cada uno, Señor. Te pedimos que en este momento que vamos a repasar lo que hemos estudiado en estos días, que tú nos ayudes a recordar todo y nos abras el entendimiento para comprender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Pongo en tus manos la vida de todos los miembros de este grupo y te agradezco porque siempre escuchas nuestras oraciones y respondes. En Cristo Jesús, amén. Ya sé quién falta, la hermana Landy Lugo. Ella nos falta. Pamela, ¿te puedo pedir un favor? Si le puedes llamar a su teléfono para ver si se puede conectar o si lo va a ver después. Sí, ahorita le llamo. Gracias, prima. Ok, pues en lo que Pamela le llama a la hermana, igual para que no empezar sin Pamela. Pues no. Perfecto, gracias Marcos. Pues bienvenidos a los que nos están viendo por Facebook o por YouTube. Muchas gracias por estar acá. Esperamos que sea de bendición formar parte de este grupo y escuchar la clase. Entonces, antes de comenzar con el tema del día de hoy, vamos a recordar que estamos tomando un curso que se llama El Sermón del Monte y comenzamos estudiando las bienaventuranzas. Específicamente, Jesús les dice, dichosos, llenos, plenos, aquellos hijos de Dios que cumplen con ciertas características y a partir de ello les da una bendición o una recompensa. Hemos estudiado eso desde hace, creo que ya más de 2 meses. Hemos estudiado bienaventurados los pacificadores, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos y muchas otras, ¿verdad? Que hemos estudiado. Y después de las bienaventuranzas, estudiamos la semana pasada, empezamos a estudiar los conceptos del reino de Dios, porque todo lo que enseñan las bienaventuranzas son acerca del reino de Dios. Y en la introducción de este curso hablamos que el reino de Dios lo podemos ver de 3 maneras. En primer lugar, el reino de Dios lo formamos todos aquellos que hemos creído en Él como su Salvador, en el tiempo presente, aquellos que han creído en Jesús y tienen el Espíritu Santo, formamos parte de ese reino. También, en segundo lugar, el reino de Dios es esas moradas celestiales que nos ha prometido después de esta vida, cuando nosotros muramos y cuando Jesús venga por nosotros. Y la tercera igual se refiere a precisamente ese momento, cuando Jesús viene por su iglesia, ¿ok? Entonces, estamos estudiando ahorita los conceptos relacionados al reino de Dios. Y la semana pasada, la hermana Reina compartió con nosotros que debemos ser sal y luz de esta tierra. Esos fueron los primeros 2 conceptos que se aplican tanto actualmente como cuando estemos en la presencia de Dios. O sea, es un proceso en el que nos estamos santificando, estamos creciendo a semejanza de Cristo y lo que procuramos es ser sal y ser luz a la tierra. ¿Cómo? Pues leyendo la Biblia, orando, asistiendo a la iglesia, modelando a Jesús en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. ¿Ok? Y nos animaba la hermana Reina a no ser cristianos insípidos, ¿sí? Donde
no nos importe realmente la salvación o las almas de otras personas, o no nos preocupemos por nuestro propio crecimiento espiritual y el de otros. Ok. Entonces, el día de hoy nos toca hablar acerca de la justicia en el reino. Y vemos que la justicia de la ley se cumple en el reino. Ese es el título que aparece en el PDF. Antes de presentar las diapositivas, quiero preguntarle a Pame si ya está con nosotros otra vez. Ya aquí estoy. Que ya se va a conectar la hermana Landy, Ajá. pero que no había visto que mandamos el link para conectarse, por eso no se había conectado, que estaba esperando. Ah, ok. Y ya Entonces, se mandé a su WhatsApp personal. gracias, Pame. Entonces Bueno, ya se va a conectar la hermana. Muy bien. ya. Gracias, Pame. Muy bien, vamos a empezar entonces. Voy a compartir las diapositivas. Escucho aquí la introducción del culto. ¿Alguien tiene encendido lo del culto en su celular? Ya está. Ok. Muy bien. Pues nuestro tema del día de hoy se basa en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19, que dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, recordemos que estos versículos ya estudiamos todos los anteriores, del 1 al 16 ya lo estudiamos. Estos versículos conforman parte del Sermón del Monte. Le estaba hablando Jesús a quién, a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, a los 12, sino que a la multitud que lo seguía. Entonces les estaba diciendo: ustedes me siguen en este momento, pero no crean que yo vengo para abrogar la ley de Moisés o lo que se ha enseñado que en ese tiempo, como le llaman los judíos, pues el Torah. Dice, yo no he venido para eso, para abrogar la ley, sino que vine para cumplirla. ¿Y qué dice? Que pueden pasar el cielo y la tierra, pero que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. O sea, él no había venido a cambiar la ley, pero fíjense hasta cuándo, hasta que todo se haya cumplido. Y él había venido a la tierra precisamente a eso, a cumplir la ley. Y una vez que él cumple la ley y cumple con el antiguo pacto, es que ahora sí pueden haber modificaciones a la ley, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces Jesús dice, no he venido a abrogar, pero entonces, ¿qué significa esa palabra? Abrogar una ley es la acción de dejar sin efecto jurídico una ley, un código, un reglamento, un artículo o una disposición legal. Existen dos formas de abrogar las leyes, puede ser expresa o puede ser tácita. Si la hermana Reina quiere ayudar igual en esta parte, ella sabe más que yo de este tema, yo simplemente pues lo busqué en internet. Es cuando la ley se abroga de manera expresa, es cuando se refiere a la definición incluida dentro de los artículos transitorios de una ley en la que se declara directamente abrogada otra ley anterior, ¿sí? Cuando pierde vigencia una ley porque ya hay una nueva ley. Y la tácita, abrogación de una ley en virtud de la incompatibilidad entre los preceptos de un nuevo ordenamiento y otro existente. Cuando una ley y otra se contradicen, pues no pueden estar en la misma constitución, no puede una ley contradecir a otra, por lo tanto, una de ellas tiene que ser abrogada para darle camino o paso a la otra ley. Y Jesús en Mateo 5:17, que acabamos de leer, deja en claro que él no había venido a esto, no había venido a abrogar la ley de los profetas, lo que habían enseñado desde Moisés. Es decir, no vino al mundo para invalidar lo que se había enseñado en la ley de Moisés. Pero aclaro, él no la iba a invalidar durante su vida, pero después de la muerte de Cristo es cuando entramos a una nueva etapa, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Pero mientras él estaba vivo en la tierra, sigue vivo, pero digo, mientras él estaba encarnado en la tierra, él cumplió con todo lo que decía la ley de Moisés. Y él no abrogó la ley de ninguna de estas formas, ni de manera expresa ni de manera tácita. No lo hizo de manera expresa, pues él nunca declaró directamente que algún mandamiento o algún precepto anterior a él quedaba sin vigencia. Nunca dijo, lo que enseñó Moisés en el pasado ya no va a funcionar. Nunca, jamás contradijo a lo que se expresaba en la ley de Moisés. Y tampoco la abrogó de manera tácita, pues lo que él enseñaba era compatible con lo que Jehová había pedido al pueblo de Dios en el inicio, cuando lo eligieron como un pueblo especial. Entonces, Cristo no vino para enseñar la rebelión o la falta de respeto, ni para alegar la falsedad de la ley. No, al contrario, Él vino para cumplir la ley al pie de la letra, algo que nadie había podido hacer hasta Jesús, y después de Jesús tampoco nadie lo puede hacer. Es la única persona capaz de cumplir con la ley. Pero hay que entender bien esto, Jesús no vino a destruir la ley de Moisés, pero sí vino a ponerle fin. O sea, a partir de su muerte y resurrección hay un cambio entre lo que era la ley y lo que Cristo enseña, la gracia. Pero por supuesto, lo que enseña Jesús está de acuerdo igual en contenido a la ley. Ok, vamos a ver entonces cómo Jesús cumplió la ley durante toda su vida. Dice, Cristo nació y vivió toda la vida bajo la ley. Gálatas 4 del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto quiere decir que Jesús vino en el momento preciso del plan redentor que Dios tenía para la humanidad. Era cuando el mundo estaba perfectamente preparado para recibirlo. Pero ¿a qué me refiero con esto? ¿En qué sentido estaba preparado si en realidad la gente de la época de Jesús no lo recibió, no lo reconoció y no lo tuvo como su Mesías? Entonces, ¿por qué estoy diciendo que vino en el momento adecuado del mundo? En primer lugar, vino en el momento preciso de la historia, pues en el tiempo en el que Jesús nació es cuando los romanos habían extendido su dominio en muchas naciones de la tierra y esto había traído grandes avances. Por ejemplo, ellos habían establecido rutas de viaje y de comercio que antes había sido imposible. Además, en ese tiempo se hicieron grandes carreteras que vinculaban todos los imperios de los césares y sus regiones se unificaban por el lenguaje del griego. Todos estos avances permitieron que posterior a Jesús, a su muerte y a su resurrección, se pudiera expandir el evangelio. Si Jesús no hubiera llegado en ese momento preciso de la historia, donde ya se había desarrollado la comunicación, las carreteras, algunos medios de transporte, pues no se hubiera dado el esparcimiento del evangelio con tanta facilidad. Entonces, Dios tenía todo preparado, incluso que los romanos tengan en su dominio a los israelitas, era el plan de Dios para la redención del mundo. Pero también se dice que llegó en el preciso momento, en el cumplimiento del tiempo, porque ya habían transcurrido los 483 años que Daniel había profetizado. Recordemos que Jesús cumplió con toda la ley, incluso cumplió con todas las profecías que se habían hecho de él. No hubo ningún error, no hubo ningún fallo, Dios lo tenía programado y todo ocurrió en su tiempo y en su forma. Entonces, justo cuando llegó Jesús a esta tierra para redimirnos, ya había transcurrido el tiempo justo que se había profetizado. Después dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué dice nacido de mujer y no menciona algo del hombre? Porque hace referencia a que Jesús nació de una mujer que fue virgen, ¿sí? Porque Jesús es el único que es hijo de Dios, hijo de hombre, o sea, tiene una parte divina y tiene una parte humana. Eso es lo que se quiere resaltar en esta parte.
Jesús no solo vino como el Hijo de Dios, sino que añadió humanidad a su divinidad para ser un hombre como nosotros, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y como dijo un comentarista, creo que no lo puse aquí. No. Sí. Fíjense en este comentario que escribí aquí. Porque Jesús es Dios, Él tiene el poder y los recursos para redimirnos, porque es Dios. Pero porque Jesús es hombre, Él tiene el derecho y la posibilidad de redimirnos. Los pecadores somos hombres. La persona que debe pagar por la culpa del pecado debe ser un hombre. Entonces, por eso Jesús tenía que ser 100% hombre. Pero al mismo tiempo, Jesús tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque solo Él tiene el poder y los recursos para redimirnos. Aquí está el nombre del comentarista bíblico que dijo esta frase. La naturaleza de Jesús, al ser 100% Dios y 100% hombre, permite redimirnos a nosotros como seres humanos. Y nosotros no podemos hacerlo. En cambio, Él sí. Él es la única persona sobre la faz de la tierra que ha existido y que existirá capaz de este acto de amor. Ok, luego la otra parte del versículo dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto se refiere a que gracias a que Jesús nos redimió, ahora podemos ser llamados hijos de Dios y recibimos el privilegio de formar parte de su familia y heredar su reino. Eso es importante porque justamente de eso estamos hablando, de la justicia en el reino. Todas las enseñanzas que Jesús dijo en ese momento se aplican desde que Él lo dijo hasta nuestros tiempos y hasta la venida de Cristo. Ahora vamos a ver. Cristo tuvo mucho cuidado en obedecer la ley, que dice Mateo 8 del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Esto fue precisamente después del Sermón del Monte, este pasaje. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Fíjense, ¿qué fue lo primero que él le dijo? Que cumpliera con la ley de Moisés. Dice, presenta tu ofrenda como ordenó Moisés. ¿Se dan cuenta de cómo para él la ley de Moisés, lo que Dios estableció, lo que Jehová le dijo al pueblo de Israel, era importante para Jesús y él lo seguía al pie de la letra? ¿Qué fue lo que hizo Jesús después de que este hombre fue sano? Le dijo, no le digas a nadie. ¿Por qué le dijo no le digas a nadie? Porque él sanaba no para ser visto, no para ser aclamado, sino para demostrar el amor, el poder y la misericordia de Dios, ayudando a los necesitados y a los enfermos, de aquellos que se acercaban a él con fe, así como este hombre que decía, si quieres puedes limpiarme. Las veces que Jesús mostraba su misericordia, su amor, la persona enferma o la gente involucrada, como los amigos del hombre paralítico que rompieron el techo para que Jesús sanara a su amigo, demostraban fe. Y eso es lo que, o sea, por esa fe es que Jesús reaccionaba con amor y misericordia para ellos. Pero en vez de dejar que se vaya simplemente feliz, alegre, porque ya no tenía lepra, acuérdense que las personas que tenían lepra en ese tiempo eran excluidas de la sociedad, no podían participar en nada, no podían tener trabajo, comida, imagínense, era una persona discriminada, digamos de esa forma, por la enfermedad que tenían. Pero entonces Jesús le recuerda que tenía algo muy importante que hacer esta persona que ahora era sana, que tenía que ir a presentar una ofrenda como la ley de Moisés lo marcaba. Para Jesús era importante que se siguiera cumpliendo lo que la ley señalaba. Él la conocía tan bien, él había memorizado, así como muchos judíos de su época, porque eso es lo que ellos hacían, memorizaban las Sagradas Escrituras. Le dijo al leproso, al que antes era leproso, lo que debía hacer. Y le dijo además que esto sería de testimonio para los sacerdotes, pues al verlo sano,
y cumpliendo con lo que dice la ley de Moisés, que está específicamente en Levítico 14, lo que se debe hacer una persona que ya está sana de lepra, pues los sacerdotes iban a sorprender, esto no era algo común, ¿sí? Entonces, en este ejemplo podemos ver que para Jesús era muy importante cumplir con las leyes del primer pacto, ¿ok? Ahora, Cristo vino para cumplir la ley y los profetas, ¿sí? En primer lugar, vino para cumplir todas las profecías. Y él mismo lo dijo, lo podemos encontrar en Lucas 24 del 44 al 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús sabía que se había profetizado acerca de él y que todo lo que, imagínense, siglos y siglos atrás se había dicho de él, se había cumplido. No solo por Jesús, sino porque era el plan de Dios. Acuérdense que Dios es el que tenía todo planeado, todo organizado. Dios nunca se atrasa ni se adelanta, todo lo hace justo a tiempo. Y es una manera en la que podemos ver el poder de Dios. Porque en las profecías de Jesús no eran cosas tan sencillas, digamos, eran cosas específicas que Jesús cumplió. Vamos a ver algunos ejemplos, no todos, algunas de las profecías, ¿sí? Pero él cumplió todas, eso es lo que quiero que quede claro, él cumplió todas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esas profecías? Cumplió que su nacimiento iba a ser virginal, eso se profetizó en Isaías capítulo 7, y efectivamente Jesús nació de una mujer virgen, que fue María. Después cumplió la profecía de su lugar de nacimiento, porque Miqueas había dicho que iba a nacer en la ciudad de David, que es Belén, y efectivamente ahí nació Jesús. Otra de las profecías que cumplió Jesús es que se había dicho que tendría un precursor que predicaría a lo largo de la ribera del río Jordán. Eso se había dicho en Isaías y en Malaquías. ¿Y quién fue ese precursor? Fue Juan el Bautista, que predicaba específicamente en ese lugar, en la ribera del río Jordán, por la zona de Galilea. Además, se había dicho que iba a ser un maestro y profeta en Deuteronomio, y es una manera en la que reconocemos a Jesús, que iba a ser legislador y portador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, y eso fue lo que él hizo, nos acercó al Padre, hizo que nos reconciliemos con él. Se había profetizado en Isaías que él iba a ser manso y humilde, y fue una de las características principales de la vida y el ministerio de Jesús. En Isaías se había dicho que sobre él reposaría el Espíritu del Señor, y efectivamente el día de su bautismo descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma. Se había dicho que haría milagros de todo género en Isaías 35. Y luego en los evangelios podemos ver que le devolvía la vista a los ciegos, que sanaba a la gente de lepra, a la mujer que sufría del flujo de sangre y muchos otros milagros, no solo de sanidad, sino de alimentación a los 5,000 o cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. Entonces vemos que Jesús cumplió con esa profecía, hizo milagros de todo género. También se había profetizado que él entraría triunfante a Jerusalén, y no solamente que entraría triunfante, sino que lo haría sobre un pollino, y específicamente de esa manera lo hizo Jesús. Se había profetizado que sería traicionado y vendido por 30 monedas, y fue esa cantidad de monedas por las que Judas lo traicionó. Eso se encuentra en Salmos. Lo quise poner porque en los versículos anteriores Jesús había dicho, es necesario que se cumpla lo que está en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense, en todo. Se había profetizado que lo crucificarían en Zacarías 12:10. Y así podríamos mencionar otras profecías que Jesús cumplió. Por ejemplo, se había especificado en Isaías que sería flagelado y escupido en el rostro, o se había profetizado en Salmos que le darían hiel como bebida. Todo lo que se profetizó acerca de Jesús se cumplió. Por lo tanto, él cumplió
todas las profecías. Lo segundo, Jesús cumplió todos los tipos. Ahorita vamos a ver qué son los tipos. Colosenses 2, del 14 al 17 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Algunas personas creen que lo que Pablo está diciendo en este pasaje, al decir sombra de lo que ha de venir, creen que lo que está diciendo es que como cristianos, como ser de la era de la gracia de Dios, ya no debemos celebrar esas fiestas del antiguo pacto. Pero en realidad es todo lo contrario. Pablo estaba reconociendo el significado perdurable que tienen hasta el día de hoy celebraciones. Lo que Pablo estaba diciendo es que dichas celebraciones habían sido dadas por Dios como una sombra de acontecimientos futuros, o sea, era una representación de lo que pasaría posteriormente. Entonces, estas fiestas sagradas, él mismo, Jesús mismo, las celebró con sus discípulos. Hemos escuchado cómo Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos. ¿Qué es lo que recordaba la Pascua? Que el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto y Jesús mismo participaba en esta celebración. ¿Por qué? Porque estas celebraciones siempre anunciaban las promesas de Dios de intervenir en los asuntos humanos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Entonces, simbolizan el cumplimiento de su plan maestro de ofrecer salvación a toda la humanidad por medio de Jesús. Por lo tanto, sus temas y sus simbolismos son indiscutiblemente cristianos, ¿ok? Ahora, a estos elementos de la ley que apuntaban al Mesías y su trabajo se les llama tipos. Por eso en el PDF se dieron cuenta que decía tipos, pero no sé si alguien investigó qué es. Bueno, a esto se refiere. Los tipos son los elementos de la ley que apuntaban al Mesías. Y luego, las realidades futuras a las que apuntaban los tipos se les llama antitipos. Para que quede más claro, les puse un ejemplo. Un tipo del Antiguo Testamento era el sumo sacerdote, como la imagen que ustedes están viendo, que tenía una vestimenta especial porque tenía una responsabilidad muy especial dentro del pueblo de Dios. Eran los que podían entrar, eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo ante la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote tenía ciertas funciones. Por ejemplo, él era el que representaba a Dios ante el pueblo. Y lo vemos ahí con sus vestiduras de piedras de ónice, pectoral de juicio, el efod, el cinto, el manto, todo lo que Jehová había dicho de cómo debía estar vestido. Entonces, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento es un tipo, es una representación de lo que Jesús sería en el futuro. Ahora, ¿quién es el antitipo? Es decir, ¿quién es lo que realmente representa esto en el futuro? Es Jesús mismo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús toma ese lugar. ¿Ven? Entonces, Jesús cumple con las profecías, cumple con todo lo que se dijo de él en el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento apuntaba a su vida y a su ministerio. Vamos a ver otro ejemplo de tipos y antitipos. Otro ejemplo podría ser los sacrificios del Antiguo Testamento. Y puse un cordero expiatorio, que era la manera en la que el pueblo pedía perdón por sus pecados, no solamente a través de un cordero, ¿verdad? Sabemos que Jehová había sido específico con los animales y que también había sido específico si la gente tenía o no tenía dinero. Lo que era indiscutible es que tenían que ser animales sin mancha, sin ningún defecto. Entonces el cordero y todos los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento son un tipo, una representación del Mesías. El antitipo es Jesús mismo, que es la única persona que nos puede justificar delante del Padre. Los animales ya no pueden hacerlo. En el Antiguo Testamento lo hacían porque Jesús no había venido a la tierra. Pero a partir de que Jesús viene, muere y resucita,
Él es el único que nos puede justificar delante de Dios. Y así podríamos mencionar otros tipos de antitipos. Eso se refiere a todo lo que Jesús cumplió, que se había mencionado que Jesús sería en el futuro, como el sumo sacerdote, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etc. Ahora, Cristo vino para cumplir la ley y los profetas, obedeciendo la ley perfectamente. Mateo 3, del 13 al 16, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Juan, el predecesor de Jesús, enseñaba que venía alguien mayor a él, y entonces le predicaba a la gente que debían arrepentirse de sus malas acciones y que debían bautizarse, demostrando que iban a comenzar una nueva vida. Pero este era bautizo por medio de agua. Así que Jesús fue al encuentro de Juan, es lo que dice este pasaje, y le pide que lo bautice. Juan reconoció la ironía de esta petición y de esta situación, ya que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Él había vivido sin mancha, sin pecado, sin ofender a Dios. Así que lo más apropiado sería que Jesús bautizara a Juan. Pero Jesús le respondió: así conviene que cumplamos toda justicia. Él estaba consciente de que había venido a la tierra para cumplir la ley de Dios. Bautizarse era un paso muy importante en la misión de Dios, de Jesús, para identificarse con el hombre. ¿Con qué hombre? Pues con los hombres pecadores, con todos nosotros, con el hombre caído. Era una misión que finalmente solo se cumpliría en la cruz. Entonces, a pesar de que en esta situación Jesús no tenía ningún pecado de que arrepentirse porque no había cometido pecado, él aún así cumplió con lo que decía la ley o los profetas, bautizándose, permitiendo bautizarse por Juan. Ahora, también cumplió la justicia de la ley a la perfección, un requisito que ningún hombre podría cumplir. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fíjense, ¿quién le pone fin a la ley? Jesús. ¿De qué manera? Cumpliendo la ley. Y primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Jesús cumplió todos los mandamientos de la ley. De acuerdo con la cuenta rabínica, la ley de Moisés contiene 613 distintos mandamientos. Imagínense, hermano, 613. Si hacemos una evaluación de nosotros, simplemente de los 10 mandamientos, de los 10, ¿cuántos estaríamos cumpliendo o cuántos no estaríamos cumpliendo? Imagínense ellos, en la ley de Moisés habían 613 distintos mandamientos. Algunos de ellos se aplicaban solamente para ciertos grupos, por ejemplo, para los levitas o para los sacerdotes, pero la mayoría se aplicaba para todos los judíos. Esto incluye a Jesús. Entonces, todas las demás personas fallaban, incluso los fariseos, incluso la gente que se jactaba de hacer el bien, pecaba al jactarse por hacer el bien. En cambio, Jesús fue el único que cumplió con todos los requisitos que la ley mencionaba. Hasta su muerte y resurrección, Jesús vivió su vida bajo el antiguo pacto, pero fíjense en lo que acabo de decir, hasta su muerte y resurrección, porque ahí se acaba el viejo pacto. Y por lo tanto, bajo la ley de Moisés, durante su vida, antes de su muerte, él vivió siempre bajo la ley de Moisés. Entonces, ¿cumplió Jesús todos los mandamientos de la ley? Pues la respuesta es sí, sí los cumplió. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús no cometió pecado, que ha sido tentado en todo como nosotros, pero que él no pecó. Hebreos nos dice que lo describe como una persona santa, inocente, inmaculada, apartada de los pecadores.
Entonces Jesús sí cumplió con todo lo que decía la ley, porque así lo describe el Nuevo Testamento. Además, en 1 de Juan 3:4 se define el pecado como cualquier infracción de la ley. Entonces, el hecho de que Jesús nunca haya pecado significa que mantuvo la ley perfectamente. Entonces, ¿cuándo se cumplió la ley? Bueno, la ley se cumplió cuando Cristo vino a la tierra y cumplió con todos los mandamientos de la ley de Moisés, sin excepción, viviendo perfectamente, sin mancha, sin pecado y muriendo en la cruz por nuestros pecados. En ese momento se cumplió con todo lo que se había establecido en la ley de Moisés. Vamos a ver estos versículos que hablan acerca de esto. Juan 17:4. Dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Vieron? Jesús estaba consciente de lo que se le había mandado y él había cumplido con todos los estatutos de Dios. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Perdón. Aquí Lucas está dando testimonio de que hasta su muerte ya se estaba cumpliendo todo lo que de él estaba escrito. Y Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. El quien pone fin a la época de la ley, va vivir bajo la ley, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ok. Entonces la ley era imposible de cumplir, la única persona que la pudo cumplir fue Jesús. Por eso era una provisión pasajera mientras llegaba el Redentor del mundo. La ley Jehová la estableció mientras llegaba el Salvador. Ay, ¿por qué lo tuvo que hacer de esa forma? Acuérdense que Dios tiene un plan, nosotros no podemos entender por qué hace todas las cosas. No podemos interrogar su soberanía. Él sabe cuál es su plan, su propósito, sus métodos. Y acuérdense, como decía el pasaje, Jesús llegó a la tierra en el momento preciso. Ok, entonces, como la ley era una provisión pasajera, bueno, hay que hablar de ella diciendo en primer lugar que su propósito no era salvar, que la ley dependía de la carne, que la ley era imperfecta en el cumplimiento de las necesidades, que la justificación no se puede hacer por medio de la ley, sino por la fe, y que fue establecida hasta Cristo. Vamos a ver cada uno de estos puntos. En primer lugar, la ley, su propósito no era salvarnos. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no puede salvarnos, la ley no puede justificar a nadie. Es útil, sí es útil la ley, porque a través de ella tenemos conocimiento de lo que es pecado, de lo que no le agrada a Dios. Pero esta nunca puede salvarnos. Y la gente necesita entender esto. Necesita entender que por sus buenas obras, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Y es nuestra tarea compartir este mensaje, porque hay mucha gente confundida que cree que por sus buenas obras merece estar con Dios. Pero no es así. La única manera de reconciliarnos con el Padre es a través de la sangre de Cristo y a través de la fe que tenemos en Él. Entonces debemos prestar mucha atención a esto, porque seguramente todos tenemos amigos, familiares o compañeros de trabajo que tienen vidas moralmente buenas. Seguramente conoces a alguien que es bueno, que ayuda a la gente, que no insulta, que no tiene vicios. Gente que se cree moralmente buena, que ante los ojos de todos es buena hasta nuestros propios ojos, pero no es buena delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no ha tomado una decisión por Cristo. Entonces es nuestra responsabilidad compartirle este mensaje a las personas, que la ley no nos puede salvar, que las buenas obras no nos pueden llevar a la presencia de Dios.
Ok. Segundo, la ley solamente fue temporal. ¿Por qué? Porque para cumplir con la ley dependía de cierta forma de la carne. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, vamos a tomar la primera parte del versículo, que es lo que habla de depende de la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. En realidad no es que sea imposible por la ley. Les quiero compartir un comentario bíblico que encontré con respecto a esto. Dice este autor, la ley es débil para nosotros porque somos débil para ella. ¿Y cómo lo explica esta persona? El sol no le puede dar luz a un ojo ciego, no por alguna impotencia en sí mismo, es decir, no porque el sol no pueda brillar o una impotencia del sol, sino simplemente por la incapacidad del sujeto sobre el que brilla. ¿Sí? No sé si con esto quedó un poco más claro. Nosotros no podemos cumplir con la ley, no porque la ley tenga un defecto, así como no por el sol, no porque el sol no pueda brillar, no. Nosotros no pudimos cumplir con la ley porque nosotros somos incapaces por nuestra naturaleza a cumplirla. Por lo tanto, la ley es débil porque nuestra carne es débil y porque nosotros somos incapaces de cumplirla, no por la ley misma. Ok, vamos a ver por qué entonces la ley era temporal. Era temporal igual porque era imperfecta en el cumplimiento de nuestras necesidades. Hebreos 8 del 6 al 13 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, el autor de Hebreos está citando en este pasaje a Jeremías capítulo 31, en donde se habla de un nuevo pacto. Imagínense, desde el tiempo de Jeremías, Dios ya les había dicho, este pacto, el del Antiguo Testamento, en algún momento dejará de ser vigente y haré un nuevo pacto. Obviamente este pacto es a través de Jesús. Entonces, este pacto fue establecido a partir de cuándo? De la muerte y resurrección de Cristo. La ley era imperfecta en el cumplimiento de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nos condenaba, pero no nos proveía un medio para justificarnos delante de Dios. En cambio, este nuevo pacto, que es a partir de la muerte de Cristo y de su resurrección, nosotros podemos ser justificados, algo que la ley no podía hacer. Antes de la muerte de Cristo, cuando la gente cometía pecado, ¿qué es lo que hacía? Pues sacrificaba animales limpios, sin mancha. Sí, eso es lo que se tenía que hacer, pero lo tenían que hacer repetidas veces, cada vez que ellos fallaban. En cambio, cuando Dios perdona nuestros pecados a través de Cristo, lo hace una vez y para siempre, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok. ¿Por cuál otra razón decimos que la ley era temporal? Porque la justificación depende de la fe. Gálatas 3, 19 al 25 dice, entonces, ¿para qué le sirve la ley?
fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes de que viniese la fe, ¿quién era esa fe? Era Jesús. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bueno, pero ¿qué es ayo? Ayo es la persona que en una casa acomodada se encargaba del cuidado y la educación de los niños. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? La ley sirvió de ayo, es decir, sirvió para cuidarnos y educarnos hacia lo que Dios quería, la relación que Dios estaba buscando hacia nosotros. Pero ese ayo ya no lo necesitamos en el momento en el que Jesús muere y resucita, ¿sí? Y nos provee al Espíritu Santo a cada uno de los que creemos en él. Así que la ley nos ha enseñado y nos ha guiado al conocimiento de Cristo. Ese era el propósito de la ley, llevarnos al conocimiento de Jesús antes de que Él viniera a salvarnos. Por eso todo el Antiguo Testamento apunta hacia la vida y la obra de Jesús. Entonces, ya no estamos bajo el cuidado de la ley, ya no necesitamos educarnos por la ley, porque ahora tenemos algo mejor que ella, alguien que cumplió con ella. Ya no estamos diciendo que ya no es necesaria, sino que ahora tenemos algo mejor. Tenemos a Jesús, quien vivió y cumplió con toda la ley. Y si Jesús cumplió con la ley y nosotros somos sus seguidores y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, entonces también nosotros podemos cumplir con esa ley. Ok. Otra razón por la que fue temporal la ley es porque claramente dice la Biblia que fue establecida hasta Cristo. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Así que la ley fue establecida para guiarnos, pero antes de que Cristo viniera, ¿sí? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta la venida de Jesús. Muy bien. Ahora es importante que recalquemos nuevamente que Cristo no abrogó la ley, pero al cumplirla estableció el nuevo pacto en su lugar. Sí le puso fin a la ley para establecer un nuevo pacto. Entonces, para este nuevo pacto, en primer lugar, el requisito para el establecimiento del nuevo pacto era la muerte del testador. Vamos a ver qué dice Hebreos 9, 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Perdón, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Vamos a ver, ¿qué es el testador? El testador es la persona que realiza el testamento. Y este último instrumento expresa el deseo de quienes recibirán los bienes, los derechos y las obligaciones de aquella persona que falleció, ¿ok? Por eso el versículo dice, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién era la persona que nos quería dejar una herencia? Era Jesús. Y por eso Jesús tuvo que morir en nuestro lugar. Cristo tuvo que morir para establecer este nuevo pacto. Y su testamento, ¿cuál es el testamento? ¿En dónde podemos encontrar qué bienes vamos a recibir, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones? Pues el testamento es la Biblia. En ella encontramos todo lo que Jesús desea que hagamos antes y después de su muerte. Y los herederos somos todos los seres humanos, porque lo que Jesús quería es que todos procedan al arrepentimiento.
Así que el testamento que dejó Jesús no lleva específicamente tu nombre, sino que lleva el nombre de toda la humanidad. Él quiere que todos reclamen ese testamento, pero solo lo pueden hacer aquellos que creen en Jesús como su Salvador. Entonces, en la Biblia, que es el testamento que nos dejó Jesús, encontramos cuáles son los bienes que nos corresponden. Y estos bienes no son materiales, son mucho mejor que eso, porque no se pueden perder, no se pueden echar, son incorruptibles, son mejores. ¿Por qué? Porque son bienes del reino de Dios. También encontramos en la Biblia cuáles son nuestros derechos, cuáles son los derechos que recibimos al ser llamados hijos de Dios. Por ejemplo, somos coherederos del reino. Y lo que a veces queremos pasar por alto, pero que vemos en esta definición, la definición que les puse aquí es lo que se entiende, lo que utilizan los abogados por definición de testador y testamento. Entonces, en el testamento, ¿qué se puede incluir también? Las obligaciones, ¿sí? Entonces, a veces nosotros queremos pasar por alto esto, que en la Biblia, así como nos dice cuáles son nuestros bienes, cuáles son nuestros derechos, nos dice claramente cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades que nos ha dejado Jesús después de su muerte. Entonces, así como queremos reclamar los bienes y los derechos, también cumplamos con nuestras obligaciones. Siguiente, en el nuevo pacto, ¿qué es lo que pasó? Se abolió la ley. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Jesús vino a poner fin a la ley, cumpliéndola a la perfección, como dijo él mismo, no le movió ni una jota ni una tilde, sino que cumplió con todo. Y después de haber cumplido con toda la ley y lo que los profetas habían dicho de él, entonces se estableció el nuevo pacto. También se anuló la ley, Éxodo 31:18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí estamos viendo en Éxodo el antiguo pacto, ¿sí? Cuando se les da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y en Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, un acta que no éramos capaces de cumplir por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio mérito, no podíamos cumplir con la ley de Moisés, pero que él sí cumplió y la anuló a través de su muerte en la cruz. Eso no quiere decir que no vamos a cumplir con ella, sino que él nos ha capacitado ahora para cumplirla. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Además, nos libró de la ley y de su condenación. Romanos 7, el 4 al 6 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo nos libró Cristo de la ley? En el momento en el que recibimos al Espíritu Santo por la fe en Jesús, cuando ya no vivimos de acuerdo a la carne, sino vivimos de acuerdo al Espíritu, quien nos capacita para pensar, para hablar, para actuar de acuerdo a lo que agrada al Señor, quien nos da de sus dones, quien produce el fruto en nosotros, ¿sí? De esa manera nos libró de la ley y de su condenación. Ahora, bajo el nuevo pacto, si ya no vamos, o sea, si decimos que se puso fin a la ley, pues tenemos que tener un ejemplo a seguir que también sigue a la ley, que es Cristo. Bajo el nuevo pacto lo que debemos hacer es escuchar lo que dijo Cristo. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía,
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Fíjense, en ese momento en el que Jesús comienza su ministerio, siendo bautizado, es reconocido por el Padre como su Hijo amado y dice, a él oíd. Esa es la instrucción que nos da. Hechos 3, 22 y 23 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada del pueblo. Por supuesto que no está hablando de cualquier profeta, no está hablando de Isaías o de Jeremías o de otros profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es lo que marca la diferencia? Dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada del pueblo. En este pasaje, Lucas está citando Deuteronomio capítulo 18, en donde Jehová le dice a Moisés que levantará dentro de su pueblo a un profeta al que todos tendrán que oír. Por supuesto, este profeta es Jesús. Ahora, la santidad de toda la ley. Es necesario, en primer lugar, aceptar toda la ley o rechazarla, porque rechazar una parte de la ley es rechazar la autoridad de su autor. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ya no estamos bajo la ley, pero nosotros escuchamos a Cristo, leemos el mensaje que Dios nos dejó en su palabra, y si Él siguió la ley y si Él cumplió con los estatutos que Jehová dijo, pues nosotros también tenemos que hacerlo. Y es necesario aceptar toda la ley, porque si no estamos de acuerdo con algo de lo que está en la palabra de Dios, entonces no podemos decir que la seguimos, que la guardamos en nuestro corazón. No podemos arrancar una parte de la Biblia y decir que esa no la vamos a seguir. O lo hacemos todo o no hacemos nada. ¿Por qué? Como lo dice aquí el autor del PDF. Porque si rechazamos la ley, lo que estamos haciendo es rechazar la autoridad de su autor. ¿Y quién es el autor de esa ley? Pues Dios mismo. En segundo lugar, no basta aceptar las enseñanzas de la ley, hay que cumplirlas también. Lo mismo es cierto en cuanto a la ley de Cristo. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y según Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, no solamente se nos enseña a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, a memorizar las escrituras, que nos sirven mucho cuando estamos en un momento de dificultad, en una crisis de fe, sino que nos dice que persistamos en ellas, que cumplamos lo que dice, y también nos dice que se le encarguemos a hombres fieles, es decir, que se le enseñemos a otras personas. Es lo que debemos de hacer con la ley. Y por último, Cristo y todos sus discípulos tenían que ser obedientes a la ley mientras no fuera cumplida, o sea, hasta la muerte de Cristo en la cruz. Durante toda la vida de Jesús, él y sus discípulos cumplieron con la ley. A veces los fariseos los señalaban diciendo que no cumplían con la ley, pero recordemos que esos señalamientos no eran de la ley, eran por las tradiciones de los ancianos que ellos habían puesto al mismo nivel que la ley de Moisés, pero no era lo mismo. Cristo y sus discípulos fueron siempre obedientes a la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte y resurrección de Cristo, que es cuando comienza el nuevo pacto. Ahora, los judíos no entendían bien este punto, ni lo entienden en este momento. Por eso no reconocen a Jesús como el Mesías. Ellos siguen esperando a ese Mesías que menciona el Antiguo Testamento, pero no son capaces de entender que Jesús ha cumplido con todas las profecías que se hicieron de él. Además, no abogaba por la desobediencia a la ley, sencillamente daba a conocer que la ley era limitada. Y de esta manera hemos estudiado, permítanme, quiero verles, ahí está. Hemos estudiado la importancia de la ley,
de que a pesar de que estamos en un nuevo pacto, tenemos la responsabilidad de cumplir con la ley, porque Jesús mismo la cumplió. Y esta semana me gustó mucho todo lo que estudiamos, yo aprendí cosas nuevas, yo no sabía lo que eran tipos y antitipos, sí había escuchado de ellos, pero lo que no sabía era el nombre que recibían. Sí sabía que todo el Antiguo Testamento apunta a la persona de Dios, pero no sabía que esas representaciones del Antiguo Testamento se llamaban tipos y que el momento en el que Jesús la cumple, o hay algunas que no se han cumplido, por ejemplo, la venida del Señor, pero tenemos la fe y la esperanza de que así será, esos son llamados antitipos. Otra cosa que me gustó del estudio de esta semana fue verlo de la manera como, o sea, era tan evidente como nunca lo había visto así. ¿Cómo le llamamos a la Biblia? ¿Cómo la dividimos? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces me gustó la manera en la que nos enseñaron en este documento, que la Biblia es el testamento, es el acta que dejó Dios, que dejó Jesús después de su muerte, de lo que debemos hacer. Así como una persona cuando va a morir escribe en su testamento cuáles son sus últimos deseos, a quién le deja su fortuna, sus riquezas. Así Jesús nos dejó la Biblia, donde nos dice cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y qué es lo que heredamos, nuestros bienes, que como ya mencioné, no son bienes materiales, sino bienes del reino de Dios, que nadie nos va a poder arrebatar, que no se van a corromper, que no se pueden echar a perder, que nada les puede suceder, porque nos los va a entregar el Rey de Reyes. No sé si alguien quiera mencionar algo más acerca del tema, de la clase que haya aprendido o que le haya llamado la atención. Yo, Michelle. Sí, hermana, escuchamos. Mire, a mí me gustó mucho igual esta clase, comprendí muchas cosas, como tú dices, donde marca el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y también me llamó mucho la atención la ilustración que hace de la ley con el matrimonio. Dice acá, el matrimonio ilustra la vinculación de la ley. La mujer casada está sujeta hasta que el marido viva y queda libre hasta que el marido fallece. Es lo mismo, hace una analogía con la ley. La ley ya no tiene autoridad sobre el creyente como camino de salvación. Pues ha muerto la ley. A ver, es que hice unas anotaciones y ahorita no entiendo. Dice, es lo mismo que pasa con la ley. La ley ya no tiene autoridad sobre el creyente como camino de salvación. ¿Sí? Ya, porque la ley nos salva, pero sí estás, en el Antiguo Testamento estábamos sujetos a la ley, pero con la muerte ya la ley ya queda sin efecto porque hay un nuevo pacto. Dice acá, la ley ya no tiene autoridad sobre el Sí, creyente como camino de salvación, pues ha muerto la ley por su unión con Cristo. Es lo mismo que pasa con el matrimonio, ¿sí? La mujer está sujeta a la ley mientras el marido vive. Yo no había visto. O sea, a cumplir con sus responsabilidades de esposa hasta que él vive, o sea, el tiempo que él vive. Pero cuando él muere, ¿qué pasa? Ya que eras libre, ya no estás sujeta de la ley. Lo mismo pasa con la ley, que la ley no es camino de salvación. Tú que ya no estás sujeta a la ley porque ya hubo una muerte, que es la de Cristo, ¿sí? El pacto de mosaico, basado en la ley y sus bendiciones, dependían de la obediencia del pueblo. Pero esta ley tenía muchas limitaciones. Tenía limitaciones. Sí indicaba el pecado del pueblo, pero con el nuevo pacto se basa en la gracia. Hace hincapié de una relación personal e interior con Dios. Esta ley se escribió en el corazón y mente del creyente. Ofrece perdón de pecados para todos, judíos y gentiles. Así es, hermana. Gracias por compartirlo. Sí, sí recuerdo leer esos versículos durante la semana que lo estudié. Así es. Muy buena la analogía entre el matrimonio y cómo
la ley después de la muerte, pues ya ya estaban libres de esa ley, las esposas, ¿no? Y como ya mencionó usted, la ley nos sirve para saber lo que es bien, lo que está bien y lo que está mal, para cumplirla y no pecar contra Dios. Pero la ley no nos daba ningún medio, ningún remedio para salvarnos. No nos podía justificar la ley. Por eso se tenían que hacer una y otra vez los sacrificios. Por eso Job en todos los días hacía sacrificios por si a alguno de sus hijos se les olvidaba pedir perdón a Dios, ¿no? Era un padre que se preocupaba por ellos. Pero ahora a través de Jesús se hizo una única vez, porque Él es el Cordero de Dios suficiente para limpiar a todo el mundo, los que han nacido y los que no han nacido, incluso a ellos, esa sangre es suficiente. Y mi mamá menciona además esta salvación es personal, no como en el Antiguo Testamento que quienes ofrecían ese sacrificio, quienes hacían la ceremonia o el ritual, los sacerdotes en nombre de las personas, o como yo mencioné el ejemplo de Job, él lo hacía en nombre de sus hijos. Y actualmente hay algunas denominaciones que creen que uno puede pedir por la salvación de otros, pero no es así. La salvación es personal y tú tienes que reconocer que el sacrificio que hizo Jesús por ti, y solo puedes acceder a este regalo si tú lo decides, pero tú no puedes hacer que otros lo obtengan. O sea, sí puede ser que otros lo obtengan compartiendo el evangelio, pero tú no puedes tomar la decisión por ellos. A eso me refiero. Muy bien, gracias hermana Reina por compartir. Ok, entonces, si eso es todo, voy a dejarles la tarea de la próxima semana. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estar estudiando, pues, el tema que sigue. El tema número 2 en el PDF que dice la justicia mayor. Y del tema número 3 está muy extenso. Del tema número 3 solo vamos a estudiar ilustraciones de la justicia en el reino, pero solo vamos a estudiar la primera ilustración, que es la ira, ¿ok? Ahora, si no anotaron todo esto, no importa, yo lo voy a escribir en el grupo, y para que tengan una idea, ¿qué es lo que vamos a estudiar? El final de la página 18 y toda la 19, es todo. No vamos a pasar más de la 19, porque ya vieron que esta vez igual solo estudiamos una página y media. ¿Y cuánto tiempo nos lleva? Porque este material tiene mucho, mucho jugo de dónde sacar. ¿Verdad, hermana Landy? Se ríe la hermana Landy. Ok, pues esta semana hermana Landy no tiene prendido su micrófono. Si quiere comentar algo, puede prenderlo. La queremos escuchar. A ver, apriete su celular, apriete la pantalla, y en la parte de abajo debe aparecer como un micrófono. Apriete el micrófono. No se oye, hermana. A ver, apriete la pantalla, hermana. Apriete la pantalla. Y le debe de aparecer un micrófono, un teléfono y una cámara de video. Usted va a apretar el micrófono. En la parte de abajo. No se preocupe. Igual lo que nos quiera decir, nos lo puede decir por el grupo de WhatsApp. Nos puede mandar un audio o un mensaje. O un video, si quiere también, nos puede mandar. Ok, pues doy gracias a Dios por esta semana que hemos podido estudiar. Me da gusto verles, que podamos estar juntos. Doy gracias a Dios por todas las enseñanzas que hemos tenido en este tiempo, que hemos estado juntos, que nos hemos apoyado unos por otros y sobre todo que hemos orado unos por otros y hemos visto la mano de Dios en todo este tiempo, cuidando a este grupo. Como dice la hermana Isabel, somos muy amados por Dios y ciertamente todos somos muy amados por Dios, de manera individual y también como grupo somos muy amados por Él. Esta semana pude ver a la hermana Landy, saludarla rápidamente y como pueden ver, se encuentra muy bien de salud, véanla sonriendo y todo. Ya no tiene tos, ya no tiene molestias, pero sigue con su tratamiento. Saludos familia Heredia, ya les puedo ver.
Espérate, no lo olvides. Sí, lo que pasa es que si no, como es una sola pantalla, nos da trabajo. Ajá. Entonces, por Hola. eso, saludos a todos. Saludos a todos para que nos vean y no nos olviden. Ahí Así nos está. ven si estamos más gordos o más flacos. Mi papá ya bajó como 10 kilos. No, Esto es real. 7. ¿En serio? Wow, felicidades, doctor. Ah, que- pero les voy a Ella decir bajó por como qué. 7 kilos. Porque todos los domingos mi mamá le compraba sus panuchos y sus albutes. Ah, Todos entonces, los- gracias a eso ya todos los bajó. domingos. Ya bajó. Qué bueno, qué gusto verles. Igualmente. Me Nada, saludan nada, a la hermana Luisito, Karime lo me saludan a Luisito, porque yo pobre, siempre ¿verdad, les mando doctor? saludos con Pamela. Ah, muy bien. Sí, No escuché a la hermana Reina. ¿Qué dijo, hermana Reina? que yo lo cuido. La hermana Karime no lo deja comer, ¿verdad, doctor? Pobrecito. Como está en casa Necesitamos todavía, ya comprar los lo panes, cuida los mucho la panes hermana Karime. dulces también. Está bien, doctor, siga cuidando ¿Alguien, mucho. Un gusto, si un tiene gusto. alguien un motivo de oración, puede compartirlo. ¿Cómo sigue la hermana Rosita? Hermana Rosita, ¿cómo sigue? Que nos cuenten. Pues gracias a Dios, hermana, ya mejor. Del ombligo ya quedé bien. Ahorita de mis ¿Qué? varices son las que me fastidian. Y Sus ahorita varices, que mis todavía ok. Sí, sí le escuchamos, sí le escuchamos. sí, y mi ansiedad, que me da por llorar. De mañana no sé qué me pasa. Mientras así, ansiedad, sí, me siento, ¿cómo le explicaré? De momento así me da ganas de llorar, desesperación me entra. Y ese encierro. sí, eso me pasa. De momento así me entra la desesperación y me pongo a llorar, hasta que se me pasa y tranquilizo. Pues qué bueno, Dios Mamá, hizo ese sentimiento para algo que quiero controlar, siento que no puedo. No sé qué me pasa. No sé si es bueno, mi desesperación, porque voy a ser sincera, mi hija me regaña. Mi hija me regaña en ese sentido de que ahí salió la ¿sabe qué verdad. le digo? Hija, le digo, llorando, le digo, hija, yo quiero que Eres la pase todo causa. esto que está pasando, para que podamos reunirnos en la iglesia y ver a los hermanos, amistad. Ay, mamá, dice, porque si nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros oramos, mamá, todos los días, estás con tu familia, te queremos, hasta mi hijo me empieza a aconsejar. Pero no sé, hermanas, no sé, es la desesperación que siento de que, más que la verdad, porque no puedo ir a la iglesia. Ese es mi gran anhelo de que pase este tiempo para que podamos reunirnos como hermanos en la iglesia. Y no sé, como le digo a mi hija, no sé qué me pasa, hija, y me pongo a llorar, sí, es verdad, sí, me pongo a llorar. Ya sé que le vamos a regalar para su cumpleaños pañuelos entonces. Están acusando. Pues es una bendición que pueda llorar, hermana, gracias a Dios todavía pues, pueda desahogarse y pueda estar en paz cuando usted llora, cuando... Sí, es mi gran anhelo, hermanas, estar en la iglesia, estar con los hermanos reunidos, y le oro a Dios con todo mi corazón de que pase todo lo que está pasando, esto que está pasando, porque podamos ir a la iglesia. Así es, hermana, Dios mediante, Ya, la entendemos, sabemos que no es fácil. sí, Pues, hermanas, eso es lo que está. más le pido a Dios, hermanas. Bueno, pues qué bueno que gracias a Dios que el Señor pues ya la sanó de su ombligo y seguimos orando por sus varices. Sí, eso es Vamos lo a que orar para que el fruto ahorita, del en una Espíritu banquita. en Angélica pueda tener amor, gozo, paz y paciencia para que no la regañe. Hay que marcar la diferencia. Su hija la regaña y su hijo la aconseja. Sí. Ah. Pero todo con amor, hermana Rosita. Su hija la regaña con amor y por su bien. De hecho, ayer le llamé a la familia Lara, a los papás de la hermana Betty.
Y eso me decía la hermana Sandrita, me tienen enclaustrada, no me dejan salir, me siento Ay. encerrada. Así nos sentimos todos, hermana, porque no Así podemos salir. Pero gracias a Dios tenemos salud, nos tenemos unos a otros, tiene a sus hijos, a su nieta. Y así vamos es. a seguir orando por todos nosotros, porque igual todos en algún momento nos sentimos así, de que ya queremos salir, todos extrañamos la iglesia. Sí, Pero sí, gracias a hermana. Dios nos vemos aquí. Claro que sí. Mi hijo es muy bueno, hermana. Muy bueno. Mi hija igual. Está bien. Yo aquí con ella vivo. Y le doy gracias a Dios por los hijos que me ha dado Dios. Muchas Así gracias es. a Dios por los hijos que Amén. me ha dado. Amén, Porque hermano. ya no me aguanto. Yo tengo una acción de gracias. A ver, hermana, cuéntenos, hermana Isabel, su acción de gracias. ¿Se acuerda que yo siempre he estado pidiendo? Tengo ya 15 años de estarle pidiendo, 15 aparte de 16, por la renovación de mi hijo, que el Señor se le revele, que el Espíritu Santo se revele a su vida y él pueda reaccionar. Entonces, como ya descansé en el Señor, digo, haz con él lo que a ti te plazca, pero ten misericordia de él. No me lo pongas a sufrir. Lo único que te pido, Dios, es lo que siempre digo, pero ya había descansado en el Señor y solamente cuando oraba por él decía, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi hijo, gracias. Aunque todo lo que veo es negativo, todo es contrario a lo que te pido, pero gracias porque yo sé que estás trabajando en su vida. Y esta pandemia ha sido de mucha bendición para mi vida, para mi hijo y para mi vida espiritualmente, para mi hijo, porque Dios está actuando poco a poco en su vida. Ya está leyendo la Biblia, ya está orando con sus hijos, no como se debe, pero ya comenzó. Y lo mejor es que ya él comenzó a actuar, ya Dios comenzó a trabajar en su vida. Entonces estoy agradecida al Señor por eso, porque ya comenzó Dios a trabajar con mi hijo. Ya me habla de la palabra, mami, mira que leí y entendí lo que Dios me quiso decir aquí. Entonces, eso es un regocijo. Anteriormente yo lo quisiera llorar a Dios y me sentía desconsolada, me sentía que Dios no me escuchaba, así me sentía, pero ahora no. Dios, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi hijo, gracias. Y así estoy orando por 2 jovencitos en la iglesia que Dios ha puesto a sacar. Digo, Señor, si lo estás haciendo en mi hijo, lo vas a hacer en ellos también. Son 2 jovencitos que veo que necesitan de la ayuda del Señor y de nuestro clamor delante de su presencia. Esa es mi acción de gracias. Y Dios Gracias, escucha nuestro hermana clamor. Isabel. Este grupo es de bendición. Dios escucha nuestro clamor. Seamos positivos en eso. Dios escucha nuestro clamor y nos responde. Cuando en este grupo se pone una canción, hermana, comenzando por Connie, ¿se acuerda? Sí. Que cuando yo llegué comenzamos, ahí está Connie, ya tiene 2 años. Vino con un problemita, ahí está Connie, está trabajando magníficamente para la gloria del Señor. Entonces yo soy testigo de que Dios escucha nuestro clamor y responde a lo que le pedimos. En este grupo. Amén, así es, hermana, gracias. Gloria a Dios que su hijo ya está leyendo su Biblia, ya está respondiendo. También nosotros nos alegramos con usted porque sabemos cuánto tiempo ha estado orando y nosotros le hemos acompañado en oración por este motivo. Gloria a Dios, hermana. Y yo quiero que oren por mí porque mañana empiezan las clases. Ahorita no me acuerdo si les comenté, pero ya me cambié de escuela, ya no voy a estar en Ticul. En el mes de junio me cambié y voy a estar en Junucma. Todavía no llego a Mérida, pero voy a estar en Junucma, que está más cerca. Entonces es nueva escuela, nuevos maestros, nuevo director, pero eso no me preocupa. Lo preocupante es cómo vamos a llevar a cabo las clases. Va a ser por televisión y no todos mis alumnos tienen computadora e internet, no tienen. Algunos tienen celular y ese va a ser el medio por el que me voy a comunicar con ellos. Así que ya desde ayer que los empecé a agregar, ya tengo un montón de mensajes, me llena mi bandeja de WhatsApp porque ese es el medio. Entonces, oren por mí para que me pueda organizar y para que yo sea de bendición para ellos, que pueda, preparar unos buenos materiales, aunque no puedo dar mi clase, grabar, no puedo ni siquiera grabarme dando la clase,
porque ya nos En dijo el directo. director que Es en no, directo. como no tienen internet, si les mandamos videos, se van a consumir todos sus datos. Entonces, ni siquiera eso. Entonces, yo tengo que pensar qué método voy a utilizar para que ellos aprendan. Entonces, Dios que te va me a dar ayuden. esa nueva estrategia, no te preocupes. Gracias, hermana Isabel. Sí, Dios te la va a dar. Sí, es que igual, puedes creer que algunos ni siquiera Facebook tienen, ni los papás. Hoy me escribió un papá y me dijo, mi hijo no tiene celular, maestra, yo voy a leer las tareas y se los voy a decir a él. Pero sí, gracias Marcos, gracias por la idea, porque aunque sean 5 o 6, por esos 5 o 6 lo voy a hacer. Gracias Marcos por el consejo. Y también que oren por mi tía Betty, mi tía Betty Elizabeth Canto. Es maestra, al igual que yo, pero ella está en primaria y ella da clase en Campeche y sus alumnos sí tienen internet, tienen recursos, tienen todo. Ahora, lo difícil es que ella aprenda a utilizar los recursos. Entonces, Soar y yo la estamos apoyando, pero a veces es difícil para ella y lo entiendo, pero se ha adaptado muy bien, pero pues para que Gloria a siga Dios. con esa dedicación por sus alumnos. Y también porque mañana va a meter sus papeles de jubilación para que ya igual pronto se pueda jubilar, mi tía. Cuenta con nuestro apoyo. Gracias. Y también quiero que oren por una de mis tías que se llama Lorna Quesada. Es tía de mi papá y cáncer. Y se lo detectaron hace como, ya tan rápido. Hace un año que se lo detectaron, pero había estado bien y en estos últimos 2 meses se ha puesto muy, muy mal, o sea, ya está muy mal de plano. Pues ella ha dicho que ha hecho su decisión por Cristo, desde chiquita ha estado en los caminos de Dios, por momentos se alejaba y pues yo tengo fe en que esa decisión por Cristo sea sincera, pero en estos momentos ella se siente triste, se siente desesperada, angustiada, con mucho dolor, a pesar de que tiene sus tratamientos, todo lo que le ponen. Entonces, que oren por ella. Se llama Lorna Quesada. El cáncer está en la espalda. Ok, hermanos. Pues si nadie más tiene un motivo, entonces, Por mí, por mi papá también. sí, por Pame, seguimos orando por el tratamiento de Pame, como yo le digo, un día a la vez. Y por que la va, jubilación que de va mi papá. tomando en la noche y en la mañana, acuérdense que ella no puede comer, solo su Ensure toma. Y por los papeles de jubilación y todo el trámite del doctor Luis. ¿Sí? Y todos los motivos que hemos estado orando, seguir orando por la hermana Landy, por la mamá de Keren, ¿sí? Por todos. Por los Cuevas, por la hermana Ingrid. Esta semana hablé con Lizzie y me dijo que le volvieron a hacer la prueba a su mamá y salió positivo. Entonces, 15 días más de estar encerrada en su cuarto y 15 días más para Lizzie de atender a su mamá, a su papá, más ahorita que Lizzie ya tiene una escuela donde va a estar trabajando, más que Lizzie ayude en todas las cosas del templo, de transmisiones. Lizzie tiene muchas cosas que hacer y ella con mucho amor está cuidando a su mamá, pero pues igual que tenga fortaleza y también que tenga dominio propio, por ejemplo, que se está cuidando en comer, que lo logre a pesar de sus múltiples actividades, que tenga un tiempo para prepararse su comida y comer sanamente y hacer ejercicio. Sí, Muy bien. ok. Hermana, Michelle, una pregunta. Este, Lorna, ¿era enfermera? sí, hermana, ¿la conoce? Tengo idea de que sí, incluso fuimos compañeras en el Juárez. Sí, sí, es ella, Ok, es ella, ok, es hermana. tía de mi papá. Estaremos en oración por cada motivo. Gracias, hermana Silvia. Muy bien, pues vamos a concluir con una oración y listo. Señor, gracias por esta mañana, por este tiempo de compañerismo, de conocimiento de tu palabra. Gracias porque pudimos estudiar durante la semana y hoy pudimos reforzar todo lo aprendido.
Gracias, Señor, porque estás con nosotros en todo momento. Gracias porque escuchas nuestras oraciones y porque el hijo de la hermana Isabel ha respondido, Señor, al llamado de tu Espíritu Santo. Te pido por todos los motivos, tú los conoces a detalle, tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros y la pongo en tus manos, Padre Santo. Cuídanos y bendícenos toda esta semana, Señor. En Cristo Jesús, amén. Pues estamos despedidos, nos vemos la próxima semana. Estamos pendientes por el grupo de WhatsApp.